Hola y buenas tardes tengan todos y todas. Espero que estén bien. Y hoy vamos a tener la presentación que se llama Vías al Liderazgo, una demostración de empoderamiento y liderazgo de la Academia de Ciencias Conductuales. Tendremos hoy a Néstor Acevedo, Mario Sayas y Diane Arms, quien va a ser la moderadora. Y pueden, por favor, en el chat compartir de dónde son y de dónde nos están escuchando. Para escuchar la presentación de hoy en español, diríjase a la pestaña de interpretación en su panel de Zoom y seleccione español. También puede silenciar la voz. Ahora vamos a revisar algunos recordatorios importantes. El evento de hoy está siendo grabado y estará disponible públicamente a través de nuestra página web y otros canales. Durante el webinar de hoy, todos los participantes permanecerán en silencio y si desea hablar o hacer una pregunta en vivo, levante la mano y active el micrófono. Si tiene alguna pregunta, póngala en el chat en Hispanic Latino Behavioral Health Co. Si tiene alguna pregunta para los presentadores, simplemente escriba su pregunta y presione enviar. Podemos dirigir las preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación o al final. Estaremos compartiendo una copia PDF en el chat de la presentación de hoy. También la pueden descargar en nuestro sitio web y estará bajo el nombre de hoy y la grabación también estará disponible en el canal de YouTube. Una vez terminemos el webinar, por favor, complete la evaluación, ya que nos ayudará a conocer más sobre sus opiniones y comentarios de la presentación y qué otros temas o adiestramientos les gustarían. Y el enlace de la evaluación será compartido en el chat o pueden escanear el código QR al final de la presentación. Nuestra misión es promover y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de estrategias de prevención, tratamiento, múltiples caminos de recuperación y apoyo para la comunidad, sobre todo comunidades hispanas y latinas. Nos esforzamos en cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión, brindando capacitación y asistencia técnica, apoyando el crecimiento y expansión de la fuerza laboral en salud conductual que sirve a las comunidades latinas. Y ahora les dejo con la doctora Diane Arms. Gracias o buenas tardes. Soy Diane Arms, como les dijo Angélica, y tengo el gran placer de ser la moderadora de este webinario de Hispanic Latino Behavioral Excellence Leadership Empowerment Academy. Y antes que nada, quiero hablarles sobre la academia. El año pasado, la Academia de Liderazgo y Empoderamiento del Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence unió distintos cohortes y líderes de comunidades y clínicas comunitarias, sistemas sin fines de lucro y otros sistemas públicos para darles capacidades de liderazgo, facilitación para ayudar a las comunidades que servimos. Durante 12 meses, los participantes tuvieron casos reales, no estudios de casos. Hicieron mapas de las partes interesadas, aclararon problemas, diseñaron pruebas pilotos para tener más acceso y extender las horas a los clientes, reduciendo el estigma y aumentando la confianza, haciendo métricas simples del producto, captamos la retroalimentación y el sentir de la comunidad. La academia creó una red muy especial y los líderes no solo aprendieron las herramientas, sino que también tuvieron otros programas que les ayudaron y estos fueron lanzados a gran escala.
También aprendemos del crecimiento personal y los participantes tuvieron unas conversaciones que les facilitaron entrar a otros temas para tener mayor propósito y comunicarse mejor y tener más esperanza. En resumen, estas herramientas prácticas, trabajándolas en una red de pares, nos dieron el momentum que necesitábamos para acceder la experiencia y tener mejores resultados y tener resultados medibles. Estamos preparándonos para el segundo cohorte en 17 de noviembre y esperamos ayudar a aumentar las oportunidades en nuestras comunidades gracias a nuestro centro de excelencia. ¿Qué esperar de hoy? Pues tenemos dos mentores para que nos cuenten cómo tornaron los retos en oportunidades. Y primeramente nos hablarán de la identidad y el lenguaje y segundo, cómo ampliaron las horas de servicio. Y estas iniciativas nos muestran que el liderazgo no es solo de gestionar programas, sino de escuchar las necesidades de las comunidades, tomar decisiones firmes que reflejen dignidad e inclusión. Ambas presentaciones nos darán tiempo para reflexionar sobre las ideas principales de estos líderes y luego veremos los objetivos que nos ayudarán a explorar estrategias de manejo, intersección de cultura, contexto de comunidad y el diseño operacional. Así que sin más, les voy a presentar al primer orador de hoy, Néstor Tommy Acevedo, quien es licenciado, es trabajador social clínico licenciado en Valley Health Partners Community Centers. Y en su rol, él trabaja con servicios de salud mental en psiquiatría y salud conductual en Allentown, Easton y Los Poconos. Y Tommy lleva trabajando más de 15 años como investigador clínico y líder. Y en Valley Health Partners ha estado desde el principio. También sirve el Departamento de Salud Mental y Consejo de Planificación de Pensilvania, brindando servicios de salud mental en su estado. Tony tiene mucha pasión para bajar y reducir el estigma asociado con el tratamiento, sobre todo en las comunidades marginales. Tommy es un aviador y también disfruta estar al aire libre en Pensilvania. Bienvenido, Tommy. Gracias, Diane, y le doy el agradecimiento a todo el equipo del Centro de Excelencia. Ha sido una gran experiencia estar en el primer cohorte y les agradezco a todos y todas por tomar de su tiempo para estar con nosotros hoy. Es un placer compartir el gran trabajo que surgió de esta experiencia con el Centro de Excelencia y cómo se traduce en nuestro centro. Y sin más, les presento qué es un nombre, el impacto operativo y cultural de la nomenclatura y el estigma de la salud conductual en las comunidades. Así que a modo de contexto, quiero explorar las diferencias entre un centro tradicional y uno calificado federalmente. Les voy a hablar sobre uno que tenemos en la calle 17 en Allentown y les daré la historia de la calle 17 que antes se conocía como Clínica de Salud Mental. Hablaremos sobre la transición y el proceso de 6 pasos de mi proyecto y cómo se implementó. Luego revisaremos datos y resultados y los próximos pasos. Trabajaremos sobre destrezas de liderazgo y cómo vemos las iniciativas de impacto que fueron implementadas y luego daremos el espacio para preguntas y respuestas. Siguiente, por favor. Muy bien, pues en lo que es la diferencia de un centro comunitario y uno de calificación federal, hay varias diferencias, pero la número uno es que los centros comunitarios son las redes más grandes de salud mental en Estados Unidos
y se da más atención a más pacientes que ninguna otra organización en Estados Unidos. Por definición, somos organización sin fines de lucro y nuestra junta tiene que tener 50% de los pacientes que servimos. Recibimos subvenciones federales y reembolsos basados en los costos. Y esto es importante para nuestro modelo. Podemos obtener más reembolsos de asistencia médica siempre y cuando se pongan los fondos en el centro de salud y en la comunidad. Nuestra misión es brindarle atención a esas comunidades que son subservidas, incluyendo a los indigentes, los que no tienen seguros y los que están subservidos médicamente. Tenemos unas escalas de pago que ajustamos de acuerdo a la capacidad de cada paciente para pagar su estatus de residencia o seguro. Y es un gran orgullo para nosotros brindar una atención holística y en nuestro centro enfocamos más en el enfoque holístico de la persona completa. Bien, ahora pasando más micro, les doy la bienvenida a Allentown, Pensilvania. Como pueden ver, estamos al este del Commonwealth de Pensilvania, cerca de Nueva Jersey. En el último censo, la población era aproximadamente 125.845 y de la perspectiva histórica, la campana de la libertad, Liberty Bell, vino de los británicos en Allentown de 1777 al 1778. Pero algo importante en mi presentación es que tenemos una población hispana muy grande, sobre todo dominicanos y puertorriqueños. Y esto ha sido así por 3 décadas. Y hemos aumentado muchísimo. En 1990 éramos 12% y en el 2024 21.6%. Algo importante es que 21.6% de personas en Allentown viven bajo la línea de pobreza, que es casi el doble del estado. Y aquí pueden ver no solo los aspectos demográficos, sino también el crecimiento de la comunidad hispana latina. Ahora bien, enfocando en la Clínica de Salud Mental de la calle 17, pues es una de 2 clínicas psiquiátricas asociadas al Valley Health Network, que es más grande, y nos separamos al Lehigh Valley. Y esta brinda servicios psiquiátricos a esta comunidad por más de 30 años. 58% de los pacientes tienen asistencia médica como seguro primario en esta área. Y estas clínicas tenían 4 psiquiatras, un practicante avanzado, 6 residentes, 2 enfermeras, un manejador de casos y 3 especialistas de salud conductual. En los últimos años tuvimos 5.500 visitas en el último año fiscal. Y ahora algo importante es que vean la demografía y las tasas en cuanto a la transición al Centro de Esperanza, Center of Hope. Y pueden ver que la clínica antes servía sobre todo a pacientes no hispanos y los hispanos eran 27%. Y acabo de revisar la tasa demográfica de Allentown, sobre todo con los hispanos. Y aquí rapidito vemos un problema. Así que, Diane, aquí podemos ver un pantallazo de lo que yo pensé al considerar mi proyecto. Y claramente esta clínica de psiquiatría no estaba sirviendo a los las personas principales demográficamente que viven en esta zona. Siguiente, por favor.
En 2023 comenzamos a conversar con la red más grande para transicionar la clínica psiquiátrica a el centro de salud calificado federalmente y se estableció Valley Health Partners en 2020. Ya hace 3 años que existimos y comenzamos a conversar sobre separarnos de la red, la parte psiquiátrica, y reconocimos que estamos en una comunidad predominantemente hispana, latina, y estos miembros de la comunidad tienen un seguro de asistencia médica y han sido afectados desproporcionalmente por los impactos sociales en su comunidad. Antes de transicionar, nos aseguramos de tener el personal clínico y líderes y los pacientes. Y luego les hablaremos en la presentación, pero la importancia era establecernos ahora porque queremos el insumo sobre la transición. Vimos dónde pudimos desglosarlo y ahora la asistencia médica se recibe más cerca del hogar. La transición al centro calificado federalmente nos permitió que la gente fuera a clínicas más cerca de sus casas. Y el nombre de salud mental, clínica de salud mental, perpetuaba el estigma y el prejuicio y las barreras para acceder al servicio. Así que en diciembre de 2024, el 17th Street Mental Health Clinic formalmente se convirtió en Valley Health Partners. Al hablar de los pasos que identificamos en nuestro proyecto, los 6 pasos, y se los voy a demostrar en gráficas. Primeramente, reconocemos que el enfoque principal para servir a los pacientes en la clínica, los que tenían seguro comercial, no le permitía a la comunidad que existía alrededor de los centros recibir los servicios, porque ellos tenían asistencia médica, asistencia pública. Y lo que es más, habían procesos de agendar citas que establecían barreras. Y la razón es que había criterios de exclusión dentro del algoritmo. Y estos consideraban el seguro, estatus de residencia, localización geográfica y historial de uso de sustancias como criterios de elegibilidad. Y estos servicios eran para pacientes que tal vez no tenían los ingresos para pagar por el seguro. Y reconocemos que el nombre de salud, de clínica de salud mental, perpetuaba un estigma en una comunidad que ya de por sí tiene un estigma contra el tratamiento de salud mental. Y algo importante que deben recordar es que uno de los impulsores para este proyecto, en mi parte personal y de los demás, es que muchas culturas caribeñas enfatizan mucho el enfocarse en sí mismos y entonces no buscan servicios de salud mental. Y ustedes ya saben por dónde voy. Inmediatamente comenzamos a reconocer el trabajo que hacemos y sobre todo en términos de seguro médico. Y de acuerdo a la investigación, en 2022, 17% de los latinos no tenían seguro médico comparado con 5.3 de los que no son hispanos. Y lo que es más, el nombre como tal, el estigma. En 2023, los adultos hispanos recibían 60% menos de tratamiento mental que los demás. Próximo paso, las consideraciones que hay que tener en la intervención. Debemos recordar que los estudios muestran que los latinos reportan uso de servicios más bajos de salud mental comparado con no latinos. Algunos de eso está relacionado a barreras culturales y de lenguaje, incluyendo proficiencia en el lenguaje de inglés. Eso está directamente relacionado a la falta de acceso a los servicios de salud mental y pobres resultados en centros donde no se reconoce la importancia de asegurarse que los servicios se provean en el idioma de la persona.
Y también reconocemos que las comunidades latinas a menudo experimentan una exposición mayor a estresores, lo que aumenta el riesgo de depresión y de ansiedad. Y si regresamos al punto inicial, están utilizando los servicios de salud mental a menos escala. O sea que vemos que algo está pasando aquí. Algo que también identifiqué rápidamente en el proyecto es la necesidad de un acercamiento colectivista de cómo vamos a intervenir. Esto no iba a ser Tommy diciéndole a todos qué era lo que se iba a hacer, sino que a mí me tocaba crear coaliciones e incluir no solo personas de la clínica, sino también los que hayan estado ahí por décadas y las personas de la misma comunidad. Eso era importante. Teníamos que trabajar como equipo para desmantelar aquellos sistemas que contribuyan a estas disparidades. En términos de mis conclusiones iniciales, reconocimos nuevamente que las clínicas estaba enfocándose en pacientes con seguro y bajo el modelo anterior, pues esto era una ventaja para ese network, ¿verdad? No estaban recibiendo muchos reembolsos de asistencia médica, o sea que estaban enfocándose en esos pacientes que tenían seguros que le podía garantizar, ¿verdad? Que iban a tener el presupuesto para seguir corriendo. También vimos que había una oportunidad para proveer cuidado a base comunitaria a una población que había sido poco servida por mucho tiempo, y luego identificamos que el nombre había que cambiarlo. El tercer paso era la identificación de los ítems de acción. Primero que nada, como mencionamos, teníamos que cambiar el nombre de la clínica con un enfoque en la comunidad, en las colegas y en lo que nos proveían, lo que nos decían los proveedores para reflexionar la misión. Como dijimos, tenemos que proveer un acercamiento colectivista para trabajar con este sector público y trabajar con las inequidades. Segundo, teníamos que cambiar la barrera sistemática, inicialmente con el departamento de entrada, ¿no? Donde ellos estaban asignados a utilizar ese algoritmo para ver quiénes eran elegibles para recibir servicios. Recuerden que un trabajo en equipo para desmantelar sistemas que contribuyen a las disparidades es clave. Tercero, tenemos que enfocarnos en cómo estábamos haciendo marketing y promoción a las comunidades a quien queríamos servir, porque de esta manera podemos aumentar el acceso a los servicios y de verdad hablarles a esa comunidad. Finalmente, mantener una comunicación consistente con la comunidad, con sus líderes y con la empleomanía de la clínica era crítico para no solo un éxito inicial, sino un éxito consistente de este proyecto. Y pues era momento de tomar acción. Como mencioné, el primer paso fue cambiar el nombre. Utilizando ese acercamiento colectivista, hicimos una encuesta tanto con los pacientes, miembros de la comunidad y empleados. Yo voy a decir que yo no tuve ningún insumo en cómo iban a renombrar esto. Esto surgió completamente de la comunidad y los increíbles colegas que trabajaban en esta clínica, que estaban ansiosos de tener un nombre que reflexionara su misión y abrir esas puertas a la comunidad en la cual existimos. Así que nos transicionamos y nos apartamos de ese nombre de Clínica de Salud Mental a llamarle Centro de Esperanza, con una consideración particular de cómo eso se traduciría, ¿no? Próximo, en términos del departamento de entrada centralizada, los 3 meses antes de la transición cambiamos todo, quitamos todos los criterios de exclusión basado en residencia, en estatus inmigratorio o acceso a seguro. Nos aseguramos que los pacientes eran de esta comunidad. Le dimos prioridad a los pacientes cuyas clínicas de cuidado primario estaban dentro de nuestro mismo hospital y dentro de nuestra comunidad, y específicamente aquellos con asistencia médica. Finalmente, hicimos un esfuerzo específico de asegurarnos que el mercadeo, la manera que hablamos y la manera en que nuestros colegas interactuaban con nuestros clientes fuese sensitivo culturalmente y apropiado a esas personas a quienes servíamos. Nos aseguramos que repasamos cualquier lenguaje que creara o perpetuara estigma en la comunidad para asegurarnos que de verdad estábamos hablándole a esa comunidad.
En cuanto a tomar acción, aquí hay algunos ítems adicionales, específicamente el mercadeo y la comunicación con nuestra comunidad. Estos son unas imágenes reales de nuestro material de mercadeo y nosotros queríamos alejarnos de un lenguaje que pudiese estigmatizar nuestra comunidad aún más. Reconocimos que nuestras cosas de mercadeo antes hablaban de depresión, ansiedad, una sintomatología específica y que eso era un lenguaje que creaba barreras a aquellos pacientes que querían buscar ayuda, particularmente en estas comunidades hispanolatinas, para quien estas palabras son unos detonantes particulares. Así que quisimos hacer un acercamiento distinto y en lugar de lenguaje como, oye, ¿estás deprimido o estás ansioso? Lo cambiamos a, ¿necesitas hablar de algo? ¿Te sientes estresado? Reconocimos que este cambio sencillo del lenguaje hace que ese deseo de acercarnos a nosotros es más palpable y más sensitivo culturalmente. También resaltar que los individuos en las imágenes antes nos reflejaban nuestra comunidad. Y también apreciar cuando los pacientes quieren trabajar con nosotros y recibir servicios, asegurarnos que se sintieran cómodos haciéndolo. Este era nuestro ejemplo de conoce a tu proveedor. Cada persona que hacía una cita le recibían una hoja con el nombre del proveedor, sus áreas primordiales de enfoque, sus intereses y también información sobre los servicios que iban a recibir para así reducir aún más esa estigmatización y que asegurarnos que ni el lenguaje ni las imágenes fueran estigmatizantes y motivarles a proceder con este servicio. Así que aplicamos todo esto y obviamente tenemos que medir los resultados. En los primeros 5 meses de empezar este programa, vimos un cambio inmediato en cuanto a nuestro Medical Assistance Payer Mix. Vimos 17% en cambio de pagadores comerciales a asistencia médica. Y esto es un cambio clave en cuanto a la cantidad de clientes de bajo ingreso que estábamos teniendo. Y empezamos a ver los cambios de la demográfica en nuestra clínica psiquiátrica y que reflejaba cada vez más la comunidad en la cual estamos existiendo. También específicamente vimos un aumento de 3% en el número de pacientes hispanolatinos que estaban recibiendo servicios en la clínica, que cuando consideramos el ambiente político actual en el cual existimos, esto es un aumento significativo y estamos muy orgullosos de ello. En cuanto a calidad de análisis y data, esto es una gráfica que representa lo que se conoce como el NRC Patient Satisfaction, las puntuaciones de satisfacción de los pacientes. Y esto, después que ellos tienen su cita, se les hace una encuesta, ya sea por teléfono o por un mensaje de texto, donde ellos pueden proveer su retroalimentación sobre la calidad de los servicios que recibieron, con preguntas específicas relacionadas con competencias culturales, ¿verdad? Cuán cómodos se sentían con esos proveedores. Y lo que vimos desde la adquisición es que la satisfacción con los servicios que se están recibiendo aumentó por casi 17%. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Nosotros monitoreamos continuamente nuestra data de las visitas y las puntuaciones de satisfacción de nuestros pacientes y desde diciembre 9, cuando transicionamos, hemos llevado a cabo más de 5,000 visitas en nuestra clínica. El año fiscal anterior, la clínica vio 5,000 pacientes. Y a pesar del ambiente actual en el cual hemos estado viviendo, están llegando más pacientes de nuestra comunidad y buscando ayuda tradicionalmente estigmatizada. Vamos a empezar unos grupos de enfoque centrados en el paciente, y esto va a pasar en los próximos meses, y es para recibir retroalimentación directa de los pacientes por los servicios que han recibido y qué áreas podemos mejorar. Yo no sé en estas llamadas que hacemos, pero si yo recibo una llamada de encuesta o un texto,
la probabilidad de que yo, ¿verdad?, participe en eso es bien poco, pero yo tengo que asegurarme de, aún así, decirles que hoy al final de esto llenen la encuesta, pero reconocemos que eso eh, hay son una comunidad, hay una cultura que aprecia reunirse y comulgar, y nosotros estamos obligados a proveer un espacio seguro para discutir un tema tradicionalmente estigmatizado, discutir áreas de reto. Recuerden, la competencia cultural siempre es una progresión lineal, no hay un punto final, siempre debemos estar considerando qué podemos hacer de maneras distintas. Específico a la comunidad que nosotros servimos aquí, y debo reconocer a mi mentor, Germán Cadenas, que sugirió la implementación de grupos de cafecito, empezarlo con nuestros pacientes de habla hispana para recibir retroalimentación directa de los servicios y las maneras en que podemos participar mejor con la comunidad de una manera más culturalmente sensitiva y que reconoce y combate directamente el estigma relacionado a la salud mental y al tratamiento de salud mental en nuestra comunidad. Estamos enfocándonos en también asegurarnos de ofrecer visitas virtuales para aquellos pacientes que tal vez están preocupados de venir a nuestro centro dentro del clima político actual. Los pacientes no se sienten cómodos con venir a vernos y si eso es así, queremos asegurarnos que nosotros llegamos a ellos. Finalmente, un grupo para hombres, específicamente enfocado en hombres. Parte de la data que reunimos nos dice que los hombres hispanolatinos en particular tienden a buscar y recibir ayuda de salud conductual a niveles mucho más bajos que las mujeres. Y pues nosotros queremos entender, como organización, queremos entender mejor cómo podemos ayudarles a participar y participar nosotros mejor con la comunidad. Así que crear unos grupos específicos a los hombres que ni siquiera es en lenguaje relacionado con salud mental, simplemente como una manera de reunirnos con nuestros pares en la comunidad para discutir barreras al cuidado o qué podemos hacer de manera distinta para servir a la comunidad. En repaso de las destrezas de liderazgo que estamos utilizando a través de este proyecto, y para llegar al punto, primero que nada, ¿verdad? La conciencia cultural y la educación cultural. Y la importancia de esto no se puede minimizar. Es uno de los componentes más críticos, no solo para el proyecto, sino para el trabajo que estamos haciendo ahora y en el futuro. Asegurarnos que tenemos un mejor entendimiento de cómo es esto de la comunidad, de nuestros pacientes, de nuestros colegas, y asegurar que estas conversaciones siempre hacen referencia a la prevalencia de estigmas relacionados con los servicios de salud conductual dentro de nuestra comunidad. Segundo, destrezas analíticas. La utilización de data cualitativa y cuantitativa y el análisis de ella es crítico. Los números no siempre nos cuentan la historia, ni no solo las historias que nos cuentan nuestros pacientes. La síntesis de ambas cosas es lo que pone en relieve no solo las necesidades iniciales, sino ahora también el éxito de esta intervención, moviéndonos hacia el futuro. Trabajo en equipo, crítico para todo lo que hemos hecho y continuamos haciendo. Las destrezas de crear relaciones se utilizó para colaborar con colegas en el Centro de Esperanza, pero también de manera más importante con la comunidad y con los pacientes a quienes servimos. Crear colisiones fue crítico, especialmente cuando trabajamos con New Valley Health Department of Psychiatry. Necesitábamos crear muchos puentes antes de empezar a cambiar el sistema. Planificación estratégica. Va a haber análisis continuo de la data, tanto cuantitativa como cualitativa, para determinar cualquier cambio operacional o organizacional que sea necesario para mejorar los resultados de este proyecto y todas las iniciativas que están relacionadas con ello. Reconocemos que
Estos son algunos pasos hacia adelante, pero el trabajo no está completado. Y esa planificación estratégica, esa apertura a conversaciones críticas a nivel interno, pero también con nuestra comunidad, es lo que va a asegurar que nosotros mantenemos la motivación y el éxito de este proyecto, sino también una conexión mayor con nuestra comunidad en el futuro. Así que en conclusión, vamos a repasar qué fue lo que nos propusimos hacer y si lo logramos. El cambio en el nombre y el rebranding de la clínica tuvo un impacto positivo en el volumen de visitas. Sí, de seguro. El rebranding y la psicoeducación sobre el estigma aumentó el número de pacientes hispanolatinos que pudimos ver. Por fin pudimos servir a nuestra propia comunidad. Sí. Sí, el liderazgo colectivo y ese acercamiento que Mario y yo tuvimos la buena fortuna de pasar mucho tiempo colaborando con mentores increíbles y colegas de manera positiva, impactando mi proyecto y todo, sino también los procesos internos, absolutamente. Identificamos áreas de mejora para continuar trabajando con el estigma relacionado a los servicios de salud mental en la comunidad. Sí, absolutamente, y el trabajo continúa. Con eso quiero darle gracias a todos por su tiempo. Ha sido un placer y se le voy a pasar a Diane y mi buen amigo Mario. Gracias. Gracias. Qué presentación tan maravillosa y estoy tan orgullosa del crecimiento que han tenido a través del año. Yo tuve la buena fortuna de verte a ti y a Mario, convertirse líderes aún mejores, aún más fuertes y una de verdad muy valiosos para la comunidad latina. Si tienen alguna pregunta para Tommy, vamos a abrir espacio de preguntas y respuestas al final, pero primero vamos a pasar a Mario Sayas, un terapista bilingüe, licenciado en San Isidro, California, con más de una década de experiencia proveyendo servicios de salud conductual dentro de equipos multidisciplinarios, desde que se unió a SciHealth en 2015 como terapista familiar para el Departamento de Salud Conductual en San Diego. Han ofrecido servicios a familias e individuos. He ofrecido un compromiso fuerte para cuidado comunitario integrado. En 2020 se transicionó a gerente de programas para eso es Self-Certified Community Behavioral Health Clinic Program para el CCCHP y colaboró con liderazgo para integrar el programa con los centros de salud mental federalmente autorizados. Ha trabajado directamente en múltiples programas, incluyendo SAMHSA Oversight. También ha guiado el desarrollo e implementación del CCBHC Program, asegurando alta calidad y cuidado de salud mental de alta calidad. Él sigue dedicado a avanzar la integración de la salud conductual y los servicios de cuidado primario. Ayúdenme a darle la bienvenida a Mario. Gracias. Y gracias, Tommy. Voy a empezar presentándome. Mario Sayas, LMFT BH Senior Manager en San Isidro Health. En San Isidro Health nosotros estamos, un repaso rapidito, nosotros somos un centro de salud mental federalmente cualificado que Tommy ya hizo un trabajo maravilloso describiendo lo que es eso en su presentación inicial, así que no voy a entrar en detalle y repetir esa información, pero en San Isidro Health nosotros somos una organización sin fines de lucro comprometidos con mejorar el bienestar de las comunidades a quienes servimos con acceso para todo. Esa es nuestra misión. Nosotros como organización tenemos múltiples departamentos donde proveemos acceso comunitario a cuidado comprensivo de salud dental y de salud mental y programas que ayudan con otras necesidades como comida, vivienda y educación. En cuanto a nuestro departamento de salud conductual, los servicios que nosotros proveemos son terapia para niños, adolescentes y adultos y psiquiatría también. Servicios de medicina para adicción con doctores especializados en esto. También tenemos consejeros especializados en uso de sustancias
Y tenemos un equipo de enfermería dedicado a nuestro departamento de salud conductual y ellos se enfocan en entradas de crisis y medicamentos inyectables. Tenemos un equipo de manejo de casos y de servicios de apoyo y en ambos casos ambos departamentos son críticos para el trabajo que hacemos y en guiar los servicios clínicos que ya mencioné arriba. Así que, próximo. Y lo que estoy haciendo ahora es darles simplemente un trasfondo de lo que vamos a considerar en nuestro rumbo para identificar el proyecto y cómo fue parte de la Academia de Liderazgo el año pasado. En la actualidad, en la red de San Isidro tenemos 18 clínicas que ofrecen servicios de salud conductual. Y en esta tabla pueden ver las distintas clínicas donde hay salud conductual y servicios. Y a la derecha tenemos los nuevos programas y ampliaciones que hemos experimentado desde el 2020. Así que desde abril del 2020 al 2025, estos son los distintos programas que hemos añadido y se expandieron los servicios y también las localizaciones. Abrimos clínicas en las áreas rurales en San Diego. En 2023 también el departamento comenzó a expandir sus servicios y las edades que servíamos en nuestra comunidad. Así que tenemos los servicios que brindábamos a los jóvenes, pero también ese equipo creció para llegarle a más personas en la comunidad. Y ya en el 2025 nos encontramos en medio de algunas expansiones que se planean para el fin de año. Así que continuamos expandiendo y nos tenemos que adaptar al crecimiento dentro de la organización. Ahora bien, desde 2020, la última diapositiva tenía cuánto creció el servicio, localización y departamentos. Ahora, en cuanto a la empleomanía, desde fines de 2022 hasta fines de 2024, el equipo clínico y de servicios de apoyo ha crecido enormemente, casi el doble en manejo de casos. Hemos aumentado el número de psiquiatras, terapistas, desde terapistas licenciados o los que tienen grado asociado que pueden trabajar supervisados por uno licenciado. Tenemos también otros proveedores y gran parte de nuestros servicios son de asistencia médica. Y este equipo de asistencia médica, aunque no son los que dan servicios que están disponibles en la red, definitivamente cumplen con roles que llevan a los servicios desde el principio hasta el fin. Y queremos asegurarnos de que a medida que aumenta el equipo clínico, los servicios de apoyo también vayan a la par. Siguiente, por favor. Y entrando en los servicios de CCBH, que son las clínicas de salud conductual comunitarias certificadas. Y hemos presentado estos servicios en la red de San Isidro en el 2020. Y lo que nos llevó a esto en principio fue cómo nuestros servicios se brindan en las comunidades. Así que pueden ver estas flechas que van de verde, amarillo, naranja a rojo, o sea, desde saludable hasta severo. Y históricamente en los centros federales le brindábamos servicios a necesidades de niveles moderados o leves.
Y antes de estos servicios comunitarios y estas clínicas, antes de que se integraran a nuestra red, a veces teníamos situaciones en las cuales los pacientes necesitaban más atención médica y comenzamos a buscar y a referir fuera de la comunidad, que en ese momento era muy bueno para ciertas personas, pero sin embargo también había pacientes que recibían servicios en San Isidro Health que ya confiaban en nuestra organización y en nuestros servicios, o tal vez habían estado recibiendo servicios por muchos años, ellos o sus familias. Y muchas veces ellos estaban tanto renuentes a buscar servicios fuera de nuestra organización. Así que en muchas ocasiones, al referirles a los programas comunitarios fuera, a los meses volvían con nosotros a buscar servicios de salud conductual. Y en la evaluación, cuando les preguntábamos cómo te fue con el programa que te referimos, muchas veces nos decían, "Mm, en verdad yo no calificaba, no me sentía cómodo yendo allá, así que puedo buscar servicios aquí", nos preguntaban. Así que esos servicios de moderado a severos era una gran necesidad y un vacío que necesitábamos, y nos llevó a ampliar los servicios para dar servicios de más calidad. Y en términos de estas clínicas de salud conductual comunitarias, CCBHC, por sus siglas en inglés, pues usamos un enfoque más integrado y queríamos abordar a la persona totalmente al venir a buscar servicios. Y como les dije anteriormente, nuestra organización brinda servicios médicos, dentales y de apoyos. Hay una gran gama de servicios que el paciente recibe en nuestra organización, y el tener servicios en este CCBHC que cumplan con otras necesidades y severidad nos ayuda a transicionar desde las flechas de arriba, que hay brechas entre lo leve a lo moderado y lo moderado a lo severo. Entonces nos permite alinearnos más con la flecha de abajo, que es un continuo de verde a rojo, porque sabemos que pues la vida pasa. Un día uno puede estar bien y al día siguiente tener otros retos y desafíos. Y el tener todos los servicios bajo una red o una organización en realidad ha sido un apoyo increíble para nuestras comunidades. Y para ellos se les facilita colaborar mejor con los proveedores de salud mental, con los proveedores psiquiátricos, médicos o terapistas. Y tanto los pacientes como la comunidad saben qué esperar de San Isidro Health y nuestra organización Sombrilla. Ahora bien, específicamente en cuanto a cifras de CCBHC, este es el nivel mayor de programas en nuestra red. A la izquierda pueden ver lo que sucedió el año pasado, el número total de empleados y las visitas de 2020 a 2024. Y algo que quería destacar es el crecimiento tan inmenso en empleomanía, pero también en los servicios que les brindamos a las comunidades. Y hemos visto un aumento en visitas. Y cuando yo hablo sobre aumento en visitas, también pienso en mayor acceso. Así que esto para mí es prioridad, y esto es parte de nuestra misión en San Isidro Health. Así que en 2020 fue cuando presentamos primeramente nuestros programas y tuvimos en ese entonces 509 visitas. Y al final del 2024 tuvimos 13.843 visitas. Y luego les voy a mostrar los datos y el crecimiento, cómo ha seguido en 2025.
Así que esto me llevó a mí a reflexionar en mi proceso en la Academia de Liderazgo. Yo desde el principio trabajé de la mano con mi mentor y con el cohorte, con otros participantes de la Academia de Liderazgo, y me preguntaba cómo otras personas abordaban sus proyectos. Algo que para mí fue muy importante es que yo quería identificar un proyecto que tuviese el potencial de tener múltiples impactos. Y hay algo que ya yo tenía en mente, el acceso de las comunidades para servicios de salud conductual, para los pacientes, obviamente, y lo siguiente era nuestra fuerza laboral, nuestros empleados. Así que eran cosas que yo quería incluir en el proyecto que identifiqué. Así que mediante las conversaciones que tuvimos y la Academia de Liderazgo, em, ambas cosas me ayudaron a mí en lo personal y en mi rol en San Isidro Health a poder discutir la potencialidad del crecimiento y oportunidades y el modelo de empleomanía. Y simplemente el tener esta plataforma me llevó a tener conversaciones más a fondo con los líderes en el departamento de San Isidro, con el director y el jefe de mi departamento. Y pudimos hacer una lluvia de ideas y compartir ideas sobre cómo ampliar los servicios y también cómo crear grupos o prácticas basadas en la evidencia. Y yo personalmente quería tener estas cosas, estar más involucrado con la comunidad y la fuerza laboral. Y expandir las horas de trabajo o de servicio. Esto era bien importante. Y en verdad en 2021 no estábamos en ese momento y desde entonces hemos tenido mucho crecimiento, como han visto, pero en ese entonces no podíamos ni pensar en ampliar las horas de servicio. Y luego empezamos a hablar sobre qué podíamos hacer potencialmente y lo de ampliar las horas volvió a surgir. Y fue algo que de verdad me hizo pensar cuando hablábamos de colaborar y ver cómo lo podíamos lograr. Y ahora podem- pudimos aumentar la cantidad de pacientes y clientes en la organización de San Isidro Health, porque uno de los retos que tenía era que cuando los pacientes venían a buscar servicios, pues obviamente los adultos trabajan, los niños van a la escuela y las horas normales de clínica de 8 a 5 no eran efectivas para ellos, para buscar servicio en esas horas. Así que muchas veces teníamos que referirlos a otros lugares de la comunidad, que ya les dije que aún lo hacemos, pero habían personas que en realidad preferían quedarse dentro de nuestra red San Isidro Health que ya la conocían. Así que esto de tener más horas va a ampliar el acceso para un grupo de miembros de la comunidad que no pueden acceder a los servicios en las horas tradicionales de 8 a 5. Y obviamente mejora y aumenta el acceso a los servicios de salud conductual en las comunidades. Y otra cosa importante es que también le da mayor flexibilidad a los empleados. Así que aquellos empleados que tienen que manejar distancias más grandes podían ser más flexibles y también los que tienen familias, que tienen que ir a una reunión en una escuela o también tienen que llevar a sus familias a otras citas. Esto les funcionaba bien. Además, nos daba la oportunidad de tener mayor desarrollo de la fuerza laboral, porque potencialmente nos ayudó a llegarle a otro grupo de personas
interesadas en trabajar con nosotros, pero que tal vez que tenían que empezar en un horario más tarde o trabajar un horario que no fuera de 8 a 5. Así que esto les daba más flexibilidad. Y aquí tenemos información sobre lo que esperamos ver cuando volvamos a reevaluarnos y analizar el impacto. Menos tiempo manejando, más tiempo en la semana para los miembros del equipo y esto produce mayor productividad y tiempo para relajarse para los empleados. Están más enfocados, son más eficientes y tienen 3 días para recuperarse en el fin de semana. Y en los programas pilotos vimos que las personas tenían mejor desempeño con semanas más cortas de trabajo. Así que esto funcionó bien y es un componente que yo quería incluir en mi proyecto, porque obviamente el tema de la fuerza laboral es importante y necesitamos que ellos estén en un buen estado mental para dar servicios de alta calidad y obviamente queremos que la comunidad también tenga acceso a estos servicios. Y la razón por la cual la parte de la productividad también fue incluida es porque algo que teníamos que considerar antes de seguir adelante con el proyecto era cómo continuar con la parte de sustentabilidad asegurándonos de que la productividad no fuese impactada negativamente, porque obviamente estos son servicios que generan ingresos. Entonces, fue necesario al enfocar este proyecto sacar información sobre productividad diaria y semanal. Y también para la parte de la productividad era necesario identificar cómo se vería la productividad impactada con las distintas horas de trabajo. Así que esto no lo podíamos obviar, era importante para el próximo proyecto. Y otros beneficios potenciales para los patronos es que había menos ausentismo y las personas tenían menos tiempo libre pagado, PTO. Y también este itinerario de 4 días y 10 horas de trabajo les daba 52 días extras al año, aparte de los fines de semana que ellos usaban para ir a citas personales, ir al banco o hacer diligencias. Además, nos ayudó con el reclutamiento porque teníamos más horas y trabajo flexible y nos ayudó a retener más a los empleados, ya que les interesaba este horario de 4 días, 10 horas. Y ya había un grupo existente que trabajaba así. Y también eliminó los temas de puntualidad, de asistencia, sobre todo para aquellos que tienen que llevar a los niños a la escuela por la mañana y luego trabajar. Y ahora como trabajan un poco más tarde, pueden empezar más tarde, lo cual les reduce el estrés y esto es mejor para la parte de los valores. Y aquí hay algunas de las alternativas de horario que ofrecimos, porque las horas expandidas, que obviamente es la meta mayor, pero bueno, tenemos que ponernos específicos en cuanto a cómo esto se va a ejecutar. Primero pensamos en semanas de 4 días, 40 horas, y lo otro que la otra idea que surgió fue que los sábados de 8 a 12. Así que tenemos ya clínicas existentes que están abiertas de 8 a 12 los sábados, en las cuales no probamos salud conductual durante esas horas y en esas localidades de 8 a 12. Pero ahora identificamos que eso es una oportunidad
de no tener que abrir una clínica nueva o una clínica que no está ya abierta los sábados, sino simplemente aplicándolo a esa clínica, pues vamos a empezar con eso primero y una vez mostremos lo que con la data y los resultados, que es un acercamiento sostenible y también la satisfacción de los pacientes y de los proveedores y que todo eso se alinee, pues entonces eso nos va a permitir llevarlo al próximo nivel en ver qué qué otras clínicas podemos trabajar de esta forma. También dos clínicas que se identificaron para el lanzamiento inicial son clínicas que ya estaban abiertas para horarios más tarde, específicamente probando servicios médicos. Estamos utilizando esas clínicas que ya estaban abiertas en horarios más tarde en el día para ver cómo podemos incorporar servicios de salud mental en esos mismos espacios, en lugar de ampliar los horarios de clínicas que no tienen esos horarios más tardes. Así que eso sería el próximo paso una vez mostremos que esto es sostenible y que los resultados reflejan eso. Necesidades, de verdad necesitamos tenemos que identificar todas las necesidades en la medida que hacíamos este trabajo. Por supuesto, las proyecciones nos decían, era un componente importante. Esto es algo que no se puede ignorar. Lo próximo es el staffing, la empleomanía. ¿Qué empleados necesitamos para nuestro piloto? Consideraciones de seguridad, si hay una crisis, si hay una emergencia médica, cualquier cosa que pudiese surgir a nivel de seguridad, teníamos que asegurarnos que eso se considerara. Seguridad que entra en nuestras flujo de trabajo es de 8 a 5 y eso varía durante las horas más tarde o en los fines de semana, porque lo que está disponible en los horarios de 8 a 5 tal vez no está disponible entre 5 a 8 de la noche, o sea que hay que identificar si surge una necesidad en ese horario, qué servicios alternativos tenemos o qué procesos para asegurarnos que trabajamos con esa situación. Y si las cosas que tenemos disponibles de 8 a 5 no están disponibles en esos otros horarios. Parking designado para esos horarios más tarde, porque si nuestros empleados están saliendo más tarde y está más oscuro, para asegurarnos que tengan un parking designado y no se tengan que aparcar lejos y estar en áreas oscuras. Transportación, porque muchos de nuestros pacientes utilizan nuestros servicios de transportación, ya sea a través del seguro o opciones de transportación que se proveen a través de nuestros servicios de apoyo. Así que eso es también algo que hay que considerar porque podemos ofrecer citas médicas, citas en oficina, pero si las personas no pueden viajar o no tienen la manera de llegar a esa cita, pues eso es algo que también tenía que ser considerado. ¿Qué programas vamos a identificar? Eso es algo que también tuvimos que hacer, así que identificar nuestros programas de alto cuidado. Y estos últimos que ya hablé de esto, ok, próximo. Y luego aquí esto es lo mínimo que necesitamos de staffing, de empleados, un psiquiatra, un terapista, un PSR, un representante de servicio al cliente y manejadores de caso y asistente médico. Y por supuesto la seguridad, una persona para seguridad que ya lo identificamos en nuestra setup de clínica. Y estas son las cosas que identificamos y em, vamos a estar trabajando con esto y debido a unas transiciones clínicas internas y algunos espacios que se están abriendo, tuvimos que retrasar un poco el inicio de todo esto, pero sí tenemos métodos de cómo vamos a analizar y comparar los resultados del baseline desde el principio hasta los 6 meses. Y de 6 meses a un año para ver cuáles son esas diferencias y continuar expandiendo en la medida que identificamos todo esto. Así que esa era mi última. Así que bueno, algo último que quiero mencionar en términos de la Academia de Liderazgo. De verdad eso ayudó a proveer esa plataforma para poder tener estas discusiones, tener estas sesiones de brainstorming con nuestro liderazgo y nuestros equipos internos y nuestros stakeholders clave.
Y también, en la medida que estamos trabajando en todo eso, y con reuniones regulares con los mentores y con los apoyos que teníamos con nuestro cohort maravilloso, pudimos descifrar y resolver algunos de los clientes y hacer unos brainstorms para descifrar y crear estos proyectos. Así que gracias a la Academia de Liderazgo, Diane y Tommy. Gracias. Que mañana, tarde, maravillosa, donde sea que están en su horario, en sus lugares respectivos. Sé que hay personas de todo el país aquí con nosotros. Hubo unas preguntas que recibí aquí en el chat privado, pero siéntanse en confianza de ponerlo en el chat público o directamente con nosotros si tienen alguna pregunta. Así que voy a pedirle a nuestros panelistas maravillosos, le voy a hacer algunas preguntas. De nuevo, si tienen alguna pregunta adicional, anótenla. La primera pregunta es, ¿cómo ustedes se aseguraron que el liderazgo estuviera, ¿verdad?, comprometido con esto? Bueno, personalmente, en cuanto a mí, yo quería asegurarme que era un acercamiento colaborativo. Yo quería asegurarme que fuese algo significativo para mí, pero también tuviese valor para nuestro departamento, nuestros programas y como mencioné, ¿verdad? Para nuestra empleomanía, pero también para nuestros pacientes y clientes. Así que así es como yo lo trabajé y me aseguré que fuera un acercamiento colaborativo para ayudar con ese compromiso de parte de ellos. Vimos que los estudios demuestran que si no tienes compromiso de parte del liderazgo, pues los proyectos fallan. ¿Qué tú dirías de ese compromiso en tu experiencia? Bueno, voy a decir antes que quiero volver a decir lo que mencioné muchas veces, que la Academia de Liderazgo, como Diana mencionó, era un cohort de individuos en muchos espacios distintos y en posiciones variadas de liderazgo. Así que yo tuve mucha suerte de que dentro de mi posición yo reporto directamente a el oficial principal de operaciones y en cuanto a cuántas capas de compromiso de parte del liderazgo, eran muy pocas las que yo tenía que navegar. También tuve fuerza de que nuestro CEO y COO, las dos son latinas de la comunidad y pues para mí fue mucho, ¿verdad? No hubo mucho un sentir de que tenía que vender esta idea. Se trató más de reconocer que todos compartíamos la misma misión y que yo simplemente estaba proponiéndole a ellas maneras en las cuales como organización podemos lograr esa misión de manera más efectiva. Y pues en vez de decirle a nuestra comunidad lo que ellos necesitan de como centros, hablar con ellos y tener en esa conversación, hacer la pregunta, ¿qué es lo que ellos desean? Y cuando tuve esas respuestas de las bocas directas de quienes servimos, pues en verdad no tuve que vender nada. Yo, esa fue la suerte. Esa es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Aquí tenemos la data y aquí tenemos las historias de por qué tenemos que hacer. Y ambas nos dicen por qué tenemos que hacer esto. Y utilizando el lenguaje de oportunidad y menos del lenguaje de negocios, pues fue muy fácil para mí lograr eso. Para aquellos que no comparten esa misma situación, les invitaría a considerar la importancia de una mentalidad de liderazgo en servicio, ¿verdad? Vamos a poner nuestros lentes de oportunidad y en vez de decir qué está malo, qué no tenemos, qué funciona y qué tenemos, y entonces vamos a usar eso para guiarnos hacia nuestras metas. Tremendo consejo y que estaba tan emocionada de llegar a las preguntas. No se olviden de llenar sus hojas de evaluación y esto nos ayuda a nosotros a proveerle estos webinars sin ningún costo a ustedes. Voy a mantener eso ahí mientras seguimos hablando, haciendo las preguntas. Si tienen preguntas, pónganlo en el chat. Tommy, creo que esa pregunta es para ti también. ¿Cómo tú, hablando de esa participación de la comunidad y que te dijeron lo que ellos necesitan? A menudo, como latinos, nosotros, ¿verdad? Ponemos manos a la obra, no queremos, o a menudo no queremos llenar ninguna encuesta. Así que, ¿cómo tú, verdad, lograste esa participación? ¿Cómo recibiste esa data desde el principio? Qué pregunta maravillosa y qué bueno que la preguntaste. Nosotros reconocemos que a menudo no importa el tamaño de la organización,
Para poder llevar a cabo cambio sustantivo que identifica las necesidades de la comunidad, tenemos que ser pacientes y conservadores. Y lo que reconocimos es que mandar una encuesta generalizada a la comunidad, eso no va a funcionar. Lo hemos hecho antes y, ¿verdad? La respuesta es muy baja. Así que, ¿qué hicimos? Yo colaboré con todos nuestros clínicos y nuestros empleados que trabajan directamente con los clientes para hacerle la pregunta cuando tienen al cliente de frente, en lugar de mandar una encuesta generalizada sabiendo que la comunidad no va a responder por las razones que ya sabemos. Vamos a hacerle esas mismas preguntas cuando vienen a nosotros para recibir cuidado, ya sea una visita de cuidado primario. En ese momento, pues tal vez le hacíamos 2 o 3 preguntas de manera general sobre cómo la comunidad se siente, sobre los servicios de salud mental en principio, y cómo era su creencia, ¿verdad? Su manera de pensar sobre la importancia de ello. Y tercero, si se sentían cómodos ¿verdad? En recibir ese tipo de servicio en un espacio de cuidado primario. Y eso fue otra cosa que reconocimos, que si tratamos de hablar con nuestros pacientes en el espacio de cuidado primario, eso era lo más efectivo porque ellos se sienten cómodos viendo a sus médicos y tener estos individuos que ya, ¿verdad?, son componentes críticos para la comunidad, a quienes muchos de estos individuos que tal vez se sentían como hablando de salud conductual, pero puedan tener estas conversaciones con sus doctores. Pues esas son las personas que utilizamos para empezar a tener esas conversaciones con los pacientes, hacerles esas preguntas y recibir sus respuestas. Ahí pues siempre estamos en consentimiento informado y hacerles saber a los pacientes que esta información se va a utilizar para, ¿verdad?, cambiar los servicios. No usábamos la palabra mejorar, simplemente para cambiar. O sea, ese era el vocabulario que escogíamos utilizar. Y pues coge tiempo, requiere crear mucha confianza y rapport con la comunidad y sobre todo, tal vez tengan que identificar y hablarle directamente a lo que están haciendo mal, que hizo que la comunidad ya no estuviera en participación con ustedes antes de entonces a tratar de que ellos quieran darle ese insumo. Tenemos muchas personas que nos han dado insumo que no reciben servicios de salud conductual, pero estaban motivados a decirnos cómo podíamos mejorar nuestra participación con personas que necesitaran eso. Así que no hay un libro que captura este aspecto de conocimiento y educación cultural. Se trata más bien de, bueno, que los pacientes estén dispuestos a tratar distintas maneras de hacerlo. Si una manera tradicional no está funcionando, y si no estás dispuesto a considerar por qué no está funcionando, o si no estás dispuesto a considerar cómo lo podrías cambiar con ese insumo de la comunidad, vas a entonces seguir recibiendo la misma falta de participación y los mismos problemas que ya están viendo. Gracias, Tommy. Yo sé que mi experiencia en 15 años en el campo de salud conductual, ese cliente, ese insumo del paciente y del cliente es tan crítico cuando se quieren llevar a cabo cambios. Agradezco tu insumo. Una pregunta para ambos y muchos comentarios positivos sobre la presentación también, así que felicidades. Pregunto, si ustedes pudiesen ir hacia atrás y de ustedes mismos darse consejos al principio de esta academia de liderazgo, ¿qué consejos se darían? Hace falta una comunidad para servir a una comunidad. Y tratar de hacer cambios sustantivos solo siempre va a ser una hazaña imposible. Sí que es importante reconocer, ser paciente con el proceso y la necesidad de trabajar con ambos aspectos, tanto el liderazgo, que necesitamos que se comprometan con eso para poder tener éxito, sino también la comunidad. Esa es la base sobre la cual nosotros como líderes tenemos que ubicarnos con ellos.
Yo diría que para mí sería pausar al principio y mirarlo todo y reconocer que aunque tal vez mi proyecto, ese es simplemente el nombre en la presentación de PowerPoint. El éxito y clave para todo esto depende de la participación y colaboración de todas las personas que he mencionado. Así que no importa cuál es el nombre que está en el título del proyecto en sí, hay que mirar quiénes tienes alrededor, incluyendo esos individuos que tal vez piensas que son barreras para el progreso. A menudo nos descubrimos nerviosos o indispuestos a colaborar con personas así, pero a veces es simplemente cuestión de cambiar nuestro acercamiento, la manera que les hablamos, para entonces, ¿verdad? Para sobrepasar esa barrera. Así que yo creo que un acercamiento basado en comunidad y reconocer que la barrera de alguien, pues la barrera de alguien tal vez es una oportunidad para otro. Gracias. Y ese acercamiento colectivista definitivamente estoy muy familiarizada con eso en nuestra comunidad. Nos gusta hacer las cosas, ¿verdad? Nuestras fiestas son grandes, nuestras cenas son grandes, nuestras pachangas son grandes, ¿verdad? Asegurarse que todos estén en la mesa. Y tú, Mario, si pudieses ir hacia atrás y darte un consejo al principio de esta academia, ¿qué sería? Algunas cosas me vienen a la mente. Lo primero es, alineado con lo que mencionó Tommy, de mi experiencia, basado en mi experiencia, yo me diría, mira, esto no es un proyecto solo tuyo, esto es algo más grande que tú, no trates de echarte todo esto encima, porque recuerdo que al principio yo tenía estas discusiones con mi mentor y decía, quiero hacer algo que de verdad signifique algo para mí, que tenga potencial de crear impacto. Y recuerdo que me decían, tú tienes la pasión, ¿verdad? Pero este proyecto no va a pasar solo con tus esfuerzos. Así que identificar, nosotros vamos a ser los interesados primordiales en cualquier proyecto que hagamos dentro de la organización, pero también tienes la comunidad con quien trabajas, tu red de apoyo, ya sea en tu organización o fuera de ella, tienes tu apoyo dentro del cohort y la academia de liderazgo y los mentors y hasta los otros mentores. Todo ese apoyo, lo que tú piensas que tal vez es una lucha muy única o un reto muy particular con el cual yo estaba lidiando, la probabilidad es que otros ya probablemente ya han manejado algo similar o están manejándolo. Así que mejor aprovechar todo el apoyo y la red local o del cohort que tengas para hacer brainstorm y rebotar ideas, ¿no? Y bueno, lo otro es también simplemente reconocer que la manera que te imaginaste el proyecto el primer día puede que sea completamente distinto a mitad de camino o al final cuando completes todo, las circunstancias inesperadas, los cambios surgen, cambios en la organización misma, en el programa, las cosas simplemente surgen y pues ser adaptable y flexible sirve de mucho porque la vida sucede y las cosas están fuera de nuestro control, así que ¿cómo vamos a responder? No reaccionar, sino responder. Tremendo consejo para la vida en general, Mario. Una pregunta final, una palabra para describir sus experiencias con nuestra Academia de Liderazgo y Empoderamiento. Yo diría inspirador. Ay, gracias. Dos palabras me vinieron. Ok, les voy a dar dos. Tommy ya dijo una. Le dijo mi primera, así que voy a decir en el nombre. Empoderante. Ay, qué bueno escuchar eso. Como dije antes, nosotros hemos comenzado entre entrevistas para nuestro cohort 2 y va a comenzar en noviembre 17 y estamos bien emocionados. Gracias a nuestros presentadores por compartir su trabajo
Y a todos por estar aquí, participar de esta conversación tan importante. Ambos proyectos de verdad ilustran cómo el liderazgo basado en colaboración, conciencia cultural y respuesta aportan a las comunidades en nuestro trabajo. Y mientras seguimos en este camino con nuestro próximo cohort, les voy a invitar a que reflexionen cómo ustedes pueden cambiar en sus propios espacios, nombrando los retos de manera honesta, extender oportunidades al acceso y mostrando compasión en todo. Gracias a todos, al Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence por estos webinars tan maravillosos. Si nos tienen que contactar, aquí están nuestros contactos. Nosotros proveemos, como Angélica dijo, apoyo técnico, y si están interesados en aprender más sobre la Academia de Liderazgo, por favor, no escatimen en contactarnos. Estamos emocionados de verlos en la próxima ocasión. Que tengan buen día a todos.